Cada casa tiene su historia, algunas llenas de sonrisas, otras de dolor y otras de la vida misma. Hoy te contaremos una historia que tocará tu corazón. Cuando le dije que no viajara con su mejor amigo, publicó: "Los hombres creen que te poseen". No dije nada, solo actualicé mi estado a soltero. Cancelé la boda y le dije que buscara otro lugar. Pero déjenme explicarles, porque esto no surgió de la nada. Tengo 29 años y, hasta hace 6 meses, creía tener mi vida completamente resuelta. Llevaba 4 años con mi prometida, Brooke, y se suponía que nos casaríamos en 8 meses. Nos conocimos por amigos en común en una barbacoa en 2021. Y, sinceramente, todo fluyó con naturalidad desde el principio. Ella era coordinadora de marketing en una empresa mediana en el centro. Yo trabajaba en desarrollo de software. Teníamos una rutina cómoda. Cocinábamos juntos casi todas las noches. Veíamos series en Netflix los fines de semana y hablábamos de comprar una casa a las afueras algún día. Nada ostentoso. Solo una relación sólida y auténtica. Sus padres me querían. Mi madre la adoraba. Y cuando le propuse matrimonio en marzo pasado en esa cabañita que alquilamos al norte del estado, lloró como 20 minutos seguidos. Todo parecía perfecto y de verdad creí que estábamos construyendo algo permanente juntos. Entonces Zoe regresó a la ciudad y todo se fue al traste. Zoe era amiga de Brooke de la universidad, de esas personas que aparecen en fotos antiguas de Instagram con vasos rojos desechables y disfraces de Halloween a juego. Habían sido muy amigas en la hermandad. Pero Zoe se mudó a Austin justo después de graduarse para trabajar en una startup tecnológica y solo se había mantenido en contacto con mensajes de texto ocasionales y publicaciones de cumpleaños. La había visto un par de veces en bodas y parecía estar bien, extrovertida y enérgica, de esas que siempre llaman la atención, pero inofensiva. Luego, en septiembre pasado, Zoe regresó a nuestra ciudad por un nuevo trabajo y de repente estaba en todas partes en nuestras vidas. Brooke estaba eufórica. No paraba de decir lo maravilloso que era tener de vuelta a su mejor amiga, que tenía mucho que ponerse al día. Me alegré mucho por ella porque Brooke se sentía un poco aislada, ya que sus compañeras de trabajo estaban todas casadas con hijos o solteras y salían de fiesta todos los fines de semana, algo que ya no encajaba con nuestro rollo. Las primeras semanas fueron bastante normales. Quedaban para el brunch los domingos o para tomar algo después del trabajo los jueves. Brooke llegaba a casa y me contaba todos los desastres amorosos de Zoe, o su jefe insoportable, o cualquier drama que hubiera en su empresa. No le di mucha importancia. Pero entonces Zoe empezó a traer a Max. Y ahí fue cuando todo cambió. Resulta que Max era otro amigo de la universidad. Un chico que había estado en el mismo grupo de amigos en la universidad estatal y al que Zoe describía como su mejor amigo de toda la vida. Por lo que me contó Brooke, se había mudado a San Diego después de la universidad y ahora estaba de vuelta en la ciudad trabajando como consultor de negocios. Los tres empezaron a quedar constantemente. Era como una reunión de antiguos alumnos. Iban a los bares que frecuentaban, se hacían fotos en sus antiguos sitios del campus y lo publicaban todo con pies de foto como «El grupo está de vuelta». Admito que me sentí un poco excluida, pero no soy celosa y Brooke siempre me invitaba al principio. El problema era que solían quedar entre semana, cuando yo tenía reuniones temprano, o en sitios que, sinceramente, eran demasiado ruidosos y concurridos para mi gusto. Así que rechazaba la invitación y le deseaba que se divirtiera. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar de una forma que no pude ignorar. Brooke nunca había sido una gran aficionada al fitness, pero de repente se levantaba a las 5:30 de la mañana para ir a un gimnasio de CrossFit al que pertenecía Zoe. Se compró un armario entero de ropa deportiva nueva, de la cara, con los lobos y empezó a hablar constantemente de macronutrientes y de preparación de comidas. No me malinterpreten, la apoyaba, le decía que estaba guapísima y que estaba orgullosa de que priorizara su salud. Pero parecía menos una meta personal y más un intento de seguirle el ritmo a Zoe, que era de esas personas que publican selfies en el gimnasio con pies de foto sobre entrenar duro y no descansar. Y entonces llegó el chat grupal que se apoderó de nuestras vidas. Estaba sentada junto a Brooke en el sofá viendo una película y su teléfono se iluminaba cada 30 segundos con mensajes de un chat grupal llamado Stay Crew Forever. Ella escribía sin parar con una sonrisa enorme. Le preguntaba qué le hacía tanta gracia y me decía: algo que dijo Zoe o lo gracioso que es Max. Pero no me enseñaba los mensajes. De repente, su teléfono también tenía contraseña, algo totalmente nuevo porque siempre habíamos tenido los teléfonos abiertos. No de forma controladora,
sino simplemente con confianza, de manera que cualquiera de nosotras podía usar el teléfono de la otra si el nuestro se quedaba sin batería o algo así. Nuestra vida social también se vio completamente trastocada. Antes salíamos con mis amigos o con sus compañeros de trabajo, pero ahora todos los fines de semana giraban en torno a lo que hacían Zoe y Max. Zoe quería ir a ese nuevo bar en la azotea, o Max nos había conseguido entradas para un espectáculo de comedia, o íbamos a tomar el Bruns a ese sitio del centro. Siempre éramos nosotras cuatro. Y, sinceramente, al principio Max parecía un buen tipo. Quizás tenía un aire de tipo de finanzas demasiado marcado, donde todo es una falsa modestia sobre su apartamento, su coche o su rutina de gimnasio, pero en apariencia era amable. Sin embargo, lo que realmente me molestaba era cómo se comportaba Brooke con ellos. Reía más fuerte, bebía mucho más de lo normal y llegaba tarde a casa incluso después de trabajar. Un par de veces llegó pasada la medianoche un martes, cuando tenía que trabajar a las 8 de la mañana siguiente, y cuando le preguntaba si todo estaba bien, se ponía inmediatamente a la defensiva y me contestaba de mala manera. Tengo derecho a divertirme con mis amigos, que no era lo que yo estaba diciendo en absoluto. El punto de quiebre llegó unos 3 meses después de que Zoe volviera. Estábamos en un restaurante italiano celebrando su cumpleaños. Un lugar agradable, con luz de velas y vino caro, y yo intentaba socializar a pesar de haber tenido una semana horrible en el trabajo. Y, sinceramente, solo. Quería estar en casa. Zoe, como siempre, estaba dando que hablar, contando una historia sobre una desastrosa cita de gin, y todos se reían como si fuera lo más gracioso que hubieran oído en su vida. Entre el plato principal y el postre, Zoe puso una cara como si estuviera a punto de anunciar algo importantísimo. Nos contó que había reservado una escapada de fin de semana al Valle de Napa, a un hotel boutique en una bodega, y que irían ella, Max y Brooke. Solo ellas tres. Como en los viejos tiempos, un fin de semana entero de catas de vino, tratamientos de spa y reconectando con sus raíces universitarias. Yo estaba pensando que me iba a invitar, pero no. Simplemente miró a Brooke con una sonrisa expectante, y Brooke ya sentía con entusiasmo, como diciendo, «Esta es la mejor idea que ha oído en su vida». Intenté hablar con naturalidad cuando pregunté si solo iban ellas tres. Zoe hizo un gesto de desdén con la mano y dijo algo sobre que era una cosa de nostalgia de amigas de la universidad. Brooke me apretó la mano por debajo de la mesa y me dijo que me aburriría igual, ya que ni siquiera me gusta mucho el vino, lo cual era cierto, pero no venía al caso. No armé un escándalo en el restaurante, solo dije que hablaríamos después, pero sentí la mandíbula tensa durante el resto de la comida. De camino a casa, le pregunté a Brooke si de verdad le parecía apropiado irnos de viaje romántico de fin de semana con otro chico estando comprometidos y planeando la boda. Se puso a la defensiva de inmediato, dijo que Max era solo un amigo y que yo era inseguro. Le dije que no se trataba de confianza, sino de respeto y límites. Dijo que yo era controlador y que ya se había comprometido a ir. Discutimos durante más de 1 hora esa noche y al final le pedí claramente que no fuera. Se quedó callada un minuto y luego dijo que ya le había dicho que a Zoe que el hotel ya estaba pagado. Le sugerí que le devolviera el dinero a Zoe y que algún día podríamos hacer nuestro propio viaje a Napa. Dijo que estaba siendo ridículo y que no iba a dejar que yo le dijera con quién podía ser amiga ni a dónde podía viajar. No hablamos en toda la noche y dormí en el sofá por primera vez en toda nuestra relación. A la mañana siguiente, en el desayuno, me dijo que definitivamente iba a ir y que tenía que trabajar en mis problemas de confianza. Intenté una vez más explicarle con calma que no se trataba de confianza, sino de la impresión que daba y cómo me hacía sentir. Me interrumpió y dijo que estaba harta de consultarme cada detalle porque aún no estábamos casados. Esa frase me impactó. Aún no casados. Como si el compromiso no significara nada, como si nuestros 4 años juntos no importaran. Simplemente le dije que tenía razón y me fui. Fui a trabajar y no pude concentrarme en nada. Y para la hora del almuerzo, ya había decidido que si de verdad se iba de viaje, se había acabado todo. Ese viernes por la tarde, antes incluso de irse al aeropuerto, publicó una foto en Instagram. Era una foto suya con una maleta y gafas de sol, con cara de ilusión, con un pie de foto que preguntaba por qué los hombres piensan que un anillo significa posesión y decía que ese fin de semana iba en busca de su felicidad. Etiquetó la publicación con emojis de vino y mencionó Napa con sus personas favoritas. Al menos 5 personas me etiquetaron en los comentarios preguntando si todo estaba bien entre nosotros. No respondí a nadie. Simplemente me senté en mi apartamento mirando esa publicación y algo dentro de mí se volvió completamente frío y tranquilo.
Sabía exactamente lo que tenía que hacer y tenía todo un fin de semana para hacerlo. Pasé el sábado y el domingo resolviendo los asuntos metódicamente. Primero, cambié mi estado civil en Facebook a soltera sin ninguna explicación. Luego comencé a llamar a los proveedores. El lugar de la boda canceló. Perdí el depósito de $2,000, pero no me importó. El servicio de catering canceló. El DJ canceló. El fotógrafo canceló. Llamé a todos los proveedores y rescindí todos los contratos. Documenté todo en una hoja de cálculo porque así es como funciona mi cerebro cuando estoy en modo de crisis. Luego llamé a los padres de Brock porque en realidad tenía una buena relación con ellos y quería que se enteraran por mí primero. Les expliqué lo que había pasado. Les conté sobre la publicación de Instagram. Les dije que había cancelado la boda. Su madre lloró por teléfono y me pidió disculpas. Dijo que se avergonzaba del comportamiento de su hija y que la había educado mejor. Su padre estaba más callado, pero pude notar que también estaba decepcionado con Brooke. Lo último que hice fue redactar un correo electrónico para Brooke. El asunto era simplemente, tienes 30 días, y adjunté una notificación formal de desalojo porque, técnicamente, el contrato de alquiler del apartamento estaba solo a mi nombre. No escribí una carta larga y emotiva ni me expliqué. La notificación lo decía todo. La envié el domingo por la noche y luego hice algo que no había hecho en 4 años. Me descargué una aplicación de citas, no porque estuviera lista para tener una relación, sino porque quería recordarme que había vida después de esta. Estuve deslizando perfiles unos 20 minutos antes de cansarme y acostarme. Brooke no vio nada hasta el domingo por la noche, cuando regresó de Napa alrededor de las 9. Estaba sentada en el sofá viendo un partido de baloncesto cuando entró radiante relajada. Empezó a contarme sobre las catas de vino, las cenas increíbles que habían tenido y lo hermosos que eran los viñedos. La miré con calma y le dije que revisara su correo. Sacó el teléfono con cara de confusión y vi cómo su rostro cambiaba mientras se desplazaba por la pantalla. Primero confusión, luego sorpresa y finalmente pánico total. Me preguntó si hablaba en serio y le dije que completamente en serio. Se echó a llorar de inmediato y dijo que estaba exagerando, que solo había sido un fin de semana con amigos, que no había pasado nada con Max. Le dije que en realidad me daba igual si había pasado algo o no, porque la falta de respeto en sí era suficiente para que yo terminara. Me suplicó que lo reconsiderara. Dijo que podíamos ir a terapia. Dijo que cortaría toda comunicación con Zoe y Max si eso era lo que yo quería. Le dije que ya era demasiado tarde para eso y que necesitaba decidir dónde iba a vivir. Terminó llamando a su hermana Madison, que vivía al otro lado de la ciudad, y esa misma noche hizo la maleta. Antes de irse, me gritó que me arrepentiría, que había desperdiciado años de mi vida por nada, que todos verían la psicópata controladora que era. No le seguí el juego, solo le abrí la puerta y esperé a que se fuera. El apartamento se sentía increíblemente silencioso después de su partida, pero también, de alguna manera, más ligero, como si por fin pudiera respirar bien después de meses. Las siguientes semanas fueron complicadas, como siempre lo son las rupturas. Brooke se quedó con Madison y no paraba de mandarme mensajes largos y emotivos sobre cuánto me quería y el gran error que estaba cometiendo. Al principio no le respondía ninguno. Mi amigo Ray, que había sido mi compañero de piso antes de que Brooke se mudara, se ofreció volver para ayudarme con el alquiler. Pero unas 3 semanas después de la ruptura, los mensajes de Brooke cambiaron por completo. Se volvieron menos defensivos y más sinceros en sus disculpas. Admitió que se había dejado llevar por la nostalgia de sus años universitarios y había perdido de vista lo que de verdad importaba. Dijo que ya había cortado todo contacto con Zoe y que quería luchar por nosotros. Siendo sincera, años es mucho tiempo para tirarlo todo por la borda por una mala decisión. Construimos una vida juntos y quizá fui demasiado precipitada al destruirlo todo. Mi madre me había estado llamando para preguntarme si estaba segura de esto, diciendo que a veces la gente comete errores y merece segundas oportunidades. Así que, después de un mes en el que Brooke se disculpaba constantemente y mostraba verdadero arrepentimiento, accedí a reunirme con ella en una cafetería cerca de nuestro antiguo apartamento. Parecía genuinamente arrepentida cuando entró, no a la defensiva ni enfadada como antes. Hablamos durante más de 2 horas sobre todo lo que había salido mal, sobre límites, respeto y comunicación. Juró que no había pasado nada con Max y Napa, que solo habían sido catas de vino y cenas entre amigos. Lloró y me dijo que entendía por qué había reaccionado así, y que dedicaría el tiempo que fuera necesario para recuperar mi confianza. En contra de mi buen juicio, y definitivamente en contra del consejo de Ray, accedí a intentarlo de nuevo. Decidimos ir despacio,
empezar de cero, casi como si volviéramos a salir. Ella regresó a casa unas 2 semanas después, y durante el primer mes todo fue realmente bien. Estaba atenta y presente como no lo había estado en meses. Se acabaron los chats grupales secretos, las salidas nocturnas y los dramas con Sui. Íbamos a terapia de pareja 2 veces por semana y empezamos a hablar de planear una boda más pequeña para el año siguiente. Ray se fue de nuevo, aunque me dijo que estaba cometiendo un gran error y que me arrepentiría. Pensé que tal vez lograríamos superar esto y salir fortalecidos. Unas 6 semanas después de volver, encontré su viejo iPad. Lo había dejado cargando en el armario y lo agarré pensando que era mío porque teníamos el mismo modelo. Al desbloquearlo, me di cuenta de que era suyo y estaba a punto de devolvérselo cuando vi notificaciones de iMessage. El caso es que los iPads tienen algo especial. Se sincronizan con tu teléfono y guardan el historial de mensajes incluso después de borrarlos. Sé que no debería haber mirado, pero algo me decía que lo hiciera. Abrí sus mensajes con Max y se me heló la sangre. Los mensajes eran de meses atrás, mucho antes del viaje a Napa. Max le había estado diciendo que siempre había sentido algo por ella desde la universidad, que pensaba en ella constantemente, que volver a verla le hizo darse cuenta de que era la que se le había escapado. Y Brooke le respondía sin rechazarlo. Mensajes como, siempre supiste cómo hacerme sentir especial. Y a veces me pregunto qué habría pasado si hubiéramos salido juntos entonces. Había bromas privadas, conversaciones nocturnas y toda esa historia de amor de la que no sabía nada. Luego revisé los mensajes de Napa y encontré fotos que nunca había publicado. Fotos de ellos cogidos de la mano en una visita a un viñedo. Una foto de ellos besándose al atardecer con copas de vino en la mano. Un selfie de ellos en la cama con el pie de foto. El mejor fin de semana de mi vida. Me sentí físicamente mal sentada en el suelo del armario. Me di cuenta de que la mujer que había estado durmiendo a mi lado durante las últimas 6 semanas, llorando por segundas oportunidades, me había estado mintiendo en la cara todo el tiempo. No la confronté de inmediato. Hice capturas de pantalla de todo y las envié a mi correo electrónico. Cuando Brooke llegó a casa del trabajo esa noche, tenía todas las pruebas abiertas en mi portátil. Simplemente giré la pantalla hacia ella sin decir una palabra y vi cómo palidecía. Empezó negándolo, luego con excusas de que solo era apoyo emocional. Le mostré la foto del beso y la selfie en la cama y le pedí que me las explicara. Se echó a llorar y admitió que se habían acostado ese fin de semana en Napa, pero juró que solo había sido una vez. Le dije que hiciera las maletas y se fuera inmediatamente. Esta vez no había nada que rogar, ni terapia, ni nada. Ray me ayudó a cambiar las cerraduras. Esa misma noche, Brooke volvió a casa de Madison y la bloqueé en todas partes. Pero aquí es donde el karma realmente hizo su efecto. Unas 2 semanas después, un amigo en común me contó que Max había tenido una novia seria en Portland durante los más de 2 años que estuvimos juntos. Su novia se enteró de lo de Napa y lo confrontó. Él la dejó en la estacada, dijo que ella lo había acosado y luego la bloqueó en todas partes. Así que Brooke había destruido nuestra relación de 4 años por un tipo que la usó y la dejó plantada. Me perdió a mí, perdió a Max, perdió a Zoe, a quien despidieron por fraude y ahora vivía desempleada en el sofá de su hermana. Mientras tanto, a mí me ascendieron en el trabajo. Empecé a salir con una chica llamada Zara, que sí me respetaba y con la que me sentía mejor que en más de 1 año. Por último, supe que Brooke se había mudado a otra ciudad porque demasiada gente sabía lo que había hecho. A veces pienso en esos 4 años y me pregunto si algo de eso fue real. Pero sobre todo, estoy agradecido de haber descubierto quién era realmente antes de casarnos. ¿Qué opinas de esta historia? Déjame tu comentario. Dale a me gusta y suscríbete para leer más historias reales. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para que cada nueva historia te llegue antes que nadie. Que tengas un buen día.